Si vuelve Campaso al Real Madrid, ¿qué jugador será cortado? Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos a hablar de, en caso de que el Facu Campaso vuelva al Real Madrid y firme finalmente por el Real Madrid, vamos a ver, porque para mí, en las próximas horas, creo que no se va a alargar mucho esta historia, creo que Campaso va a tomar una decisión, y el club al que vaya, evidentemente también, pero en caso de que este sea el Real Madrid, ¿qué jugador cortará el club blanco? Porque para mí es irreal pensar en que venga Campaso y que no se corte a ningún base actual del Real Madrid. Y claramente a mí me vienen dos candidatos encima de la mesa. Uno es Nigel Williams-Goss y el otro es Carlos Alocen. Hay que tener en cuenta además a todo esto que Adam Hanga, por ejemplo, ha oficiado de base durante mucho tiempo. Ya no solo con Lasso, sino también en el final de temporada con Chus Mateo y en el principio de esta. A eso hay que sumarle al Chacho Rodríguez y a eso hay que sumarle que a día de hoy Jul parece más base que escolta. Y si llega Campazo, pues da la sensación de que el puesto de uno estaría un poquito congestionado, lo dicho. Para mí, Nigel Williams-Goss y Alocen lo tendrían muy difícil para poder competir. ¿Y quién pienso yo que tiene más papeletas? No digo lo que yo querría, sino ¿quién pienso que tiene más papeletas? Pues deportivamente hablando, pienso que tiene más papeletas Nigel Williams-Goss que Carlos Alocen. ¿Y por qué? Pues porque Nigel Williams-Goss básicamente es un jugador que ha tenido una lesión muy grave, que ocupa plaza de extracomunitario y cobra más que Carlos Alocen. Y además es un jugador que, terminando contrato, como termina este año, a lo mejor es más fácil por ahí cortar la relación entre Real Madrid y el propio Nigel Williams-Goss. Pero aparte, a nivel de minutos, Nigel Williams-Goss se tiene que sentir importante dentro del Real Madrid. Alocen es un jugador mucho más joven, que tiene muchísimas más temporadas a priori para competir, para crecer. Y sí, también se puede ceder a Alocen, te quedas con Nigel Williams-Goss y se puede ceder a Carlos Alocen. Pero Carlos Alocen ni siquiera ha debutado esta temporada en el Real Madrid y habría que ver, bueno, cómo va a ir evolucionando y quién se haría cargo de esa cesión sin todavía haber jugado ni un minuto solo esta temporada. Yo no descartaría que fuera Carlos Alocen. Intento poner un poquito de razón en este asunto y poner, desde mi punto de vista, que tú a lo mejor tienes una opinión distinta, por qué sería cortado Nigel Williams-Goss. A mí ya sabéis que Nigel me gusta, me parece muy buen base, pero también hay que tratar los roles. Es decir, tú no puedes tener 5 bases en el equipo, por poner un ejemplo, y que sean jugadores todos ellos ya con mucha experiencia o con bastante experiencia competitiva. Es realmente difícil. Lo normal es tener 2 o 3 bases realmente para poder conciliar el puesto. Luego, pues tienes parches que te pueden jugar ahí, en el Real Madrid existen, como Alberto Abalde, en un momento dado Fabián Coser, pero los que son bases, realmente tú vas a tener 3 bases a priori en una plantilla de máximo nivel. Y con la llegada de Campaso, tú tendrías al Facu Campaso, Sergio Rodríguez, que ha sido fichaje tuyo, y luego Adam Hanga ha jugado mucho de base. Y a eso hay que añadir que Sergio Llull está jugando también de base. O sea que realmente, si lo pensáis, es complicado que Nigel Williams-Goss, con la llegada del Facu Campaso, tenga un espacio claro dentro de la plantilla. Que yo me lo quedo. Por mí, cuantos más y mejores jugadores tengamos y plantilla más larga, mejor. Pero luego, todo eso lo tienes que conciliar dentro de un vestuario. Y yo creo que para que haya un orden de minutaje y un orden de roles dentro del puesto de base, lo normal es tener a un base titularísimo, nivel Euroliga, como es el Facu Campaso, un segundo base, que viene de ser sexto hombre en Milán, la temporada pasada, como el Chacho Rodríguez, y luego tener otro base ahí, como puede ser Sergio Llull, de tercer base, Adam Hanga, que va a jugar de base seguro minutos esta temporada. Bueno, eso yo creo que es más fácil de conciliar que tener a Nigel Williams-Goss de tercer base. A mí, me resulta difícil pensar que, además el propio Nigel, que a lo mejor él mismo, pues oye, llega a algún tipo de acuerdo con el club para salir y buscar algún equipo Euroliga o buscar un equipo Eurocup o lo que sea. Pero veo sitio complicado para Nigel Williams-Goss con el Facu. Reitero, lo veo a nivel deportivo. Yo me lo quedaba porque es un jugador que a mí sí me gusta y creo que está dando sensación de mejoría muy interesante para el equipo. Pero
Campazzo va a ocupar muchos minutos, no es un tío que vaya a bajarte de 20 minutos en principio, te va a jugar 18, 20 minutos por partido probablemente. Luego tienes a Sergio Rodríguez, que va a querer sus 10 o 15 minutos por partido, y hay 40 minutos por partido, y la temporada es muy larga. Pero para base también tienes a día de hoy a Sergio Llull, que te va a apañar ahí y te puede ser un buen tercer base, un combo war. Y Adán Hanga, que ha jugado muchos minutos de titular como base, y cuando vuelva, Chus Mateo seguramente lo va a emplear al húngaro también por momentos ahí. Me da a mí la sensación, porque le ha dado también ahí un muy buen rendimiento el exjugador de Baskonia. Así que nada, chicos, así es como yo veo la historia. Me gustaría ver vuestra opinión al respecto. Si pensáis como yo que lo más normal y natural es que corten a Nigel, que cedan a Carlos Alocén, que es un base todavía con mucha proyección y que yo tengo confianza en él, es un jugador que siempre me ha gustado. En fin, lo que sea como siempre, en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.